Hola, buenas noches. Este es el segundo vídeo para vuestro repaso de Español 3 para Español 4, antes de las clases del 7 de mayo. El tema de este vídeo es el pretérito pluscuamperfecto. Voy a explicar un poco cuál es el uso del pluscuamperfecto y cómo lo conjugamos. Pero este tiempo verbal es un poco difícil y normalmente es mejor si lo practicáis. Bien, empezamos. ¿Qué es el pluscuamperfecto? ¿Cuál es el pretérito de pluscuamperfecto? Es más o menos como el inglés past perfect o el japonés takoto ga atta, ¿no? Como sono toki ni mo hanashita koto ga atta yo o sabeta koto ga atta yo, ¿no? Pero hay algunas diferencias con el inglés y el japonés. En español podemos usar pluscuamperfecto para otras cosas que en inglés y en japonés no son posibles. En general, podemos decir que el pretérito pluscuamperfecto es un tiempo verbal que es narrativo. Nos ayuda a narrar nuestro pasado. Para los humanos, para las personas, es importante narrar el pasado. Así que este tiempo verbal es importante para nosotros. Además, el punto clave, lo más importante, es que expresa anterioridad. ¿Qué significa que expresa anterioridad? Significa que nosotros decimos con pluscuamperfecto que mi acción, que nuestra acción sucedió, happened, antes que otra acción en el pasado. O que un momento en el pasado que nosotros vamos a especificar. Aquí tenemos una línea de tiempo. Tenemos el pasado y el futuro. ¿Qué tenemos ahora? Bien. Yo estoy aquí. Hijo, ¿has visto a papá hoy? No. Cuando llegué a casa, papá ya se había ido a trabajar. Vamos a ver estas dos acciones en nuestra línea de tiempo. Se había ido y llegué. ¿Qué quiero expresar con el verbo se había ido, que está en pluscuamperfecto? Quiero expresar que la acción de mi padre sucedió antes que mi acción, lo que decimos que es anterioridad. Yo puedo expresar estas dos acciones en orden cronológico. Puedo decir, mi padre se fue a trabajar y después yo llegué a casa. Pero cuando yo digo, cuando llegué a casa, papá ya se había ido a trabajar, es porque quiero narrar las acciones en otro orden. No quiero narrar las acciones en orden cronológico. Hay dos verbos que no podemos usar en pluscuamperfecto. Estos verbos son saber y tener. Por ejemplo, cuando vine a Japón, ya sabía japonés. ¿Okay? Yo no puedo decir,
Cuando vine a Japón, ya había sabido japonés. Cuando Sara fundó su compañía, ya tenía 1 millón de euros. Yo no puedo decir, cuando Sara fundó su compañía, ya había tenido 1 millón de euros. ¿Por qué? Yo os expliqué que cuando usamos el verbo saber o el verbo tener, no son acciones, son estados. Por eso no podemos usar estos verbos en pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto en general son acciones. Bien, este es el primer uso del pluscuamperfecto. Vamos a ver el segundo. De nuevo, tenemos una línea de tiempo con el pasado, el futuro y ahora. José, ¿has esquiado alguna vez? Claro, cuando tenía 17 años ya había esquiado en Francia. Tenemos la pregunta de José, que es sobre experiencias. José quiere saber si yo tengo la experiencia de esquiar. Yo le explico a José que sí, tengo la experiencia. Además, yo ya tenía la experiencia antes. Mirad, en este caso, yo quiero expresar que con esta referencia yo hablo sobre mi experiencia. La experiencia de esquiar ya existía antes de este momento en el pasado. Es diferente decir, yo ya he esquiado en Francia. La experiencia de yo ya he esquiado en Francia es hasta ahora. Ya había esquiado en Francia. La referencia está en el pasado. Puedo usar como referencia la edad cuando tenía 17 años o acciones cuando empecé a estudiar japonés. O puedo usar años en 1998 para el 2001. Es una experiencia antes de un momento en el pasado. No hasta ahora. Esa es la diferencia entre el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. ¿Veis? Este es el segundo uso del pluscuamperfecto. Tenemos las acciones que son antes de otra acción o las experiencias antes de un momento en el pasado. ¿Veis? Son dos acciones o dos momentos en el pasado. Hablamos de la relación entre dos acciones en el pasado. Vamos a ver la última de las el último de los usos del pluscuamperfecto. Tenemos la línea de tiempo, tenemos el pasado y tenemos el futuro y ahora. ¿Qué tenemos? ¿Te gusta, Marcos? Sí, me encanta. Nunca había comido ramen antes.
nunca había comido ramen antes. Interesante. ¿Por qué uso el pluscuamperfecto? Porque yo quiero decir que en el pasado yo no comí ramen. Pero ahora me encanta. Quiero expresar que esta es la primera vez que como ramen. Hasta ahora no tenía la experiencia de comer ramen. Yo quiero expresar que esta es la primera vez que realizo una acción. Para expresar que es la primera vez con pluscuamperfecto, la frase siempre es negativa. ¿Ok? Yo puedo decir, esta es la primera vez que como ramen. Y está bien, pero yo quiero expresar que esta es la primera vez y que nunca antes tenía esa experiencia. ¿Ok? Tenemos dos frases. Yo nunca he comido ramen. Nunca había comido ramen. La diferencia entre nunca he comido ramen y nunca había comido ramen es si tengo la experiencia ahora o no. Nunca había comido ramen antes, ahora ya estoy comiendo ramen. Nunca he comido ramen, todavía no tengo la experiencia. Otros ejemplos. Oh, nunca había visitado este museo. Nunca había visitado este museo. Ahora yo estoy en el museo. Nunca había viajado a la India. Ahora estoy en la India. Expreso que es la primera vez que tengo la experiencia y que antes nunca la había tenido. Ya hemos visto muchos ejemplos, pero ¿cómo conjugamos el pretérito pluscuamperfecto? Perdón, aquí tengo un error. Como todos los tiempos compuestos, necesitamos un verbo auxiliar y una forma no personal del verbo. Mira, esto es un repaso. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Son el infinitivo, comer, el gerundio, comiendo, o el participio de pasado, comido. Hay varios tiempos compuestos. Tenemos el presente continuo. María e Isabel están viendo la televisión. They are watching TV. Aquí tenemos un verbo auxiliar, verbo estar, y una forma no personal del verbo, el gerundio. El pretérito perfecto, ya estudiamos en el vídeo anterior, tiene el verbo haber y el participio de pasado. Yo he viajado por 3 continentes. El pretérito pluscuamperfecto, nunca había hecho vídeos en YouTube, también tiene el verbo haber y el participio de pasado. El futuro perfecto tiene el verbo haber en futuro y el participio de pasado. Y el condicional perfecto, el verbo haber en condicional y el participio de pasado. ¿Veis? Usamos el participio de pasado muchas veces. Aquí no incluí el pasado continuo, past continuous, que en inglés es I was watching TV. ¿Por qué? Porque en español podemos decir yo estuve viendo la televisión
o yo estaba viendo la televisión. Y necesito más tiempo para explicar cuál es la diferencia entre yo estuve viendo la televisión y yo estaba viendo la televisión. Por eso, no vamos a ver ejemplos en este vídeo. Mirad. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas o ustedes. Y vamos a usar el verbo haber en imperfecto. Además, vamos a usar el participio de pasado. ¿Ok? Y así es como conjugamos el pluscuamperfecto. No es muy difícil. Mirad, cuando entré en la universidad ya había estudiado japonés. En 1998 ya había viajado a otro país. Nunca había venido a este restaurante. Es muy bonito. Cuando salí del restaurante ya había dejado de llover. Aquí tenemos algunos ejemplos de los usos del pluscuamperfecto que expliqué antes. ¿Okay? Cuando entré en la universidad ya había estudiado japonés. Son dos acciones. Yo quiero decir que yo ya había estudiado japonés. Yo ya tenía la experiencia de estudiar japonés cuando entré en la universidad. Yo ya tenía la experiencia de viajar a otro país para el año 1998. Yo ahora estoy en este restaurante, pero es la primera vez que estoy en este restaurante. Nunca había venido a este restaurante. Es muy bonito. Cuando salí del restaurante ya había dejado de llover. Antes estaba lloviendo, pero cuando yo salí del restaurante, oh, ya no llueve. It's not raining anymore. Aquí incluyo el repaso a las reglas del participio de pasado. Es lo mismo que está en el vídeo del pretérito perfecto. Tenéis que recordar los verbos irregulares. Y que hay verbos con dobles participios, como el verbo freír o el verbo imprimir. Esto es todo por el vídeo de hoy. Tenéis que practicar en quizzes. Si no entendéis, podemos ver un poco, pero podéis buscar las prácticas de pluscuamperfecto que hicimos el semestre pasado. Gracias.